Dicen que en momentos de aflicción, el corazón humano busca instintivamente un refugio. El Salmo 121 surge como ese abrigo silencioso, un lugar donde hasta las palabras más frágiles encuentran fuerza. Imagina a alguien rodeado de problemas, deudas acumuladas, puertas que se cierran o incluso una enfermedad que insiste en robar el sueño. Al levantar los ojos hacia lo alto, descubre que existe una fuente de socorro que no depende de circunstancias, sino de una promesa eterna. Es como cuando la noche está demasiado oscura y, de pronto, una llama brilla en el horizonte. Este salmo, ya sea recitado en voz baja o clamado entre lágrimas, funciona como un escudo invisible. No es solo poesía antigua, sino un recordatorio de que hay un guardián que no cabecea ni se distrae. ¿Cuántas veces alguien, en medio de un hospital, en el desempleo o en una carretera peligrosa, murmuró estas palabras y sintió la paz descender como una cobija tibia sobre los hombros? Es el tipo de oración que no necesita un escenario perfecto. Puede hacerse en el autobús, en la cocina o en silencio frente a una ventana abierta. La belleza del Salmo 121 es que no promete ausencia de dificultades, pero garantiza compañía fiel en cada paso. Como un padre que toma la mano del niño al cruzar una calle transitada, Dios se presenta como aquel que nos suelta, incluso cuando tropezamos. Muchos ya han relatado experiencias en las que, al orar con estas palabras, decisiones inesperadas cambiaron destinos. Llegó el empleo, vino la sanidad, el viaje fue protegido. Y es precisamente ahí donde comienza a abrirse un camino para entender cómo ese socorro se manifiesta también en las situaciones menos obvias. Cuando alguien camina por terrenos inciertos, llenos de curvas y sombras, es natural sentir miedo. El Salmo 121 trae la imagen de un Dios que guarda cada paso, como un vigilante atento durante la noche. Él no se distrae, no cabecea, no cierra los ojos cuando más lo necesitas. ¿Cuántas personas se perdieron intentando resolver todo por sí mismas y solo encontraron paz cuando percibieron que había una presencia mayor cuidando de ellas? Es como atravesar un puente frágil, pero con una mano firme que sostiene y asegura. Esta promesa va más allá de la protección física. También alcanza la mente y el corazón. El miedo, la ansiedad y los pensamientos acelerados pueden ser tan peligrosos como una carretera llena de baches. Pero al repetir las palabras del Salmo, el alma encuentra reposo, como quien se sienta bajo una sombra fresca en un día abrasador. Hay relatos de personas que enfrentaron tormentas emocionales, perdieron seres queridos y, aún así, sintieron una calma inexplicable al apoyarse en esta oración. El secreto no está en memorizar versos, sino en creer que hay un guardián activo, operando en lo invisible. Es curioso percibir cómo ese cuidado divino no es intermitente, sino constante, como el pulso de un corazón. Por la mañana, en la prisa del trabajo, y por la noche, cuando el silencio se vuelve pesado, Él permanece en alerta. El socorro no llega solo en grandes milagros, sino también en pequeños detalles, una puerta que se abre, una llamada en el momento exacto, una palabra que calienta el alma. Y justamente ahí, el Salmo comienza a conducirnos a un nivel más profundo de reflexión. Si Él guarda los pasos visibles, ¿qué ocurre con los caminos invisibles que no alcanzamos a ver? Muchas veces, lo que más asusta no es el peligro que se ve, sino el que permanece oculto. El Salmo 121 habla de un Dios que protege de males que ni siquiera podemos identificar. Es como caminar por una carretera de noche sin ver los baches, pero con alguien que ilumina cada paso con una linterna invisible. Esta promesa consuela.
porque nos recuerda que, incluso cuando no sabemos qué nos amenaza, Él ya va adelante, desviando peligros que podrían derribarnos. Ese cuidado no se limita al cuerpo, sino que alcanza también el alma. Hay heridas que no sangran, pero corroen por dentro, envidia, maldad ajena, ataques silenciosos que aparecen como dardos encendidos. Cuando alguien se ancla en este salmo, encuentra la certeza de que ningún mal tiene más fuerza que la protección divina. Es como un escudo invisible que no solo impide el golpe, sino que fortalece el corazón para no vivir preso del miedo. Muchas madres, por ejemplo, ya se apoyaron en estas palabras para orar por sus hijos, confiando en que, aún fuera de casa, ellos estaban guardados. Lo más intrigante es que esa protección no es solo reactiva, sino también preventiva. Muchas veces, puertas cerradas o caminos interrumpidos que parecen derrotas son, en realidad, libramientos de algo peor. ¿Cuántas personas se quejaron por perder un vuelo solo para descubrir después que aquel cambio inesperado salvó sus vidas? El Salmo 121 apunta exactamente a este misterio. Dios no solo nos defiende del mal que vemos, sino también del que nunca llegamos a enfrentar. Y eso abre espacio para un punto esencial: cómo confiar plenamente cuando lo inesperado sucede. La vida, por más que intentemos controlarla, siempre guarda sorpresas. Algunas dulces, otras amargas. El Salmo 121 nos enseña que la confianza no debe limitarse a lo previsible, sino permanecer firme cuando lo inesperado toca a la puerta. Es como remar en mar en calma y, de repente, enfrentar una tormenta sin aviso. La diferencia es que, cuando se confía en Dios, incluso los vientos contrarios se vuelven parte del trayecto. No es la ausencia de turbulencia lo que garantiza seguridad, sino la presencia de quien gobierna las aguas. Imagina a alguien que se preparó para un día común de trabajo, pero recibe una noticia que lo cambia todo: la liquidación, el diagnóstico, la pérdida repentina. En esas horas, la tendencia natural es buscar explicaciones rápidas, muchas veces sin encontrarlas. El Salmo, sin embargo, funciona como un recordatorio. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, si Él es el creador de todo, también tiene autoridad sobre cada detalle de nuestra vida. Es como confiar en un arquitecto que conoce cada trazo del plano antes de que la construcción esté lista. Y aquí está la belleza de lo inesperado. También puede ser el lugar donde suceden los mayores milagros. ¿Quién no ha oído historias de personas que perdieron el empleo y en medio de la crisis descubrieron su verdadera vocación? O de familias que, tras una pérdida dolorosa, aprendieron a valorar aún más los vínculos que quedaron. El Salmo 121 no promete explicaciones inmediatas, pero invita a descansar en el cuidado de quien mira más allá de lo que nuestros ojos consiguen alcanzar. Y a partir de ahí, surge la pregunta inevitable: ¿cómo vivir esa confianza de forma práctica en el día a día? Hablar de confianza es sencillo cuando todo va bien, pero la verdadera prueba ocurre en los detalles cotidianos. El Salmo 121 no es solo un texto para recitar en momentos extremos. Es un manual práctico para atravesar las rutinas comunes. Es en el tráfico caótico, en el plazo apretado del trabajo, en la duda sobre el futuro de los hijos, donde se aprende a aplicar esta enseñanza. Confiar en ese contexto no significa cruzarse de brazos, sino actuar con la certeza de que existe un cuidado mayor operando entre bambalinas. Un ejemplo claro está en las elecciones diarias. Alguien puede estar frente a una decisión: cambiar de empleo, iniciar una relación o enfrentar un tratamiento médico. En esas situaciones, la oración basada en el Salmo 121 funciona como un faro.
No trae una voz audible diciendo qué hacer, pero genera una paz que guía. Muchas personas relatan que, después de orar con este salmo, sintieron claridad para dar el siguiente paso sin miedo. Es como caminar por un pasillo oscuro, pero con una luz que se enciende a cada paso. Esa confianza práctica también se manifiesta en la forma de reaccionar a los imprevistos. Una cuenta inesperada, un retraso, una palabra dura pueden ser detonantes de desesperación, pero quien internaliza el Salmo 121 aprende a respirar hondo y responder con calma. La fe se vuelve un antídoto contra la prisa y el descontrol. Es como si el corazón dijera, aunque no entienda, sé que no estoy solo. Y justamente en ese punto, la reflexión se expande. ¿Confiamos solo cuando tenemos todo bajo control o también cuando necesitamos entregar por completo las riendas? Una de las mayores dificultades del ser humano es soltar las riendas. Nos gusta la sensación de controlar todo: el horario, los resultados, las personas, los planes. Pero el Salmo 121 recuerda que hay un guardián mayor que nunca duerme. Y eso significa que podemos descansar sin miedo. Es como cuando alguien conduce durante horas y, finalmente, cambia de lugar con otro conductor de confianza. Hay descanso, porque existe la certeza de que el camino sigue bajo vigilancia. En la práctica, entregar el control no es desistir de la vida ni dejar de hacer nuestra parte. Al contrario, es actuar con excelencia y luego confiar en el resultado. Piensa en un estudiante que se prepara para un examen. Estudia, repasa, se dedica, pero cuando llega la hora, sabe que no puede controlar todas las variables. El Salmo 121 enseña exactamente eso. Haz tu parte y confía en que Dios cuida lo que está más allá. Esta actitud quita el peso de la ansiedad y abre espacio para la esperanza. Y es esa esperanza la que mantiene el corazón firme incluso cuando todo parece desmoronarse. He escuchado historias de personas que, en medio de diagnósticos imposibles, se aferraron a este salmo y encontraron fuerzas para seguir creyendo. El milagro, a veces, no viene como imaginamos, pero la paz que sostiene en medio de la crisis ya es una intervención divina. Y aquí surge una reflexión aún más profunda. Si Dios es aquel que guarda el presente, ¿acaso no está también preparando el futuro que todavía no vemos? Hay algo poderoso en el Salmo 121. Muestra que Dios no solo cuida el ahora, sino que ya está adelante, preparando el camino. Es como un guía de sendero que va al frente, apartando ramas, alejando peligros y señalizando por dónde pasar. Mientras nosotros vemos solo un paso a la vez, Él ve la carretera entera. Eso cambia completamente la forma de encarar la vida. El futuro, que tantas veces causa miedo, se vuelve lugar de esperanza. Piensa en alguien a punto de comenzar una nueva etapa, un matrimonio, un cambio de ciudad o la llegada de un hijo. La inseguridad natural podría paralizar, pero cuando esa persona recuerda que el Creador de los cielos y la tierra ya está en el mañana, el corazón respira más ligero. ¿Cuántas veces creemos que estamos solos planificando, cuando en realidad Dios ya alineó personas, circunstancias y oportunidades que aún ni imaginamos? El futuro puede ser incierto para nosotros, pero nunca es incierto para Él. Ese entendimiento también transforma la manera de lidiar con las frustraciones. El vuelo cancelado, el empleo que no se dio, la relación que no prosperó. Todo puede parecer pérdida inmediata, pero bajo la óptica del Salmo 121 puede ser libramiento y preparación. Él guarda no solo el presente, sino también lo que vendrá. Esta perspectiva abre un nuevo bucle de reflexión. Si Él ya está en el futuro, ¿cómo podemos vivir hoy de forma más ligera, sin cargar el peso de un mañana que todavía no llega?
El Salmo 121 nos enseña que, si Dios ya está en el futuro, nuestra parte es aprender a vivir el hoy con ligereza. Muchas personas pasan los días ansiosas, atrapadas en el y si, cargando preocupaciones que aún ni existen. Es como quien intenta cruzar un puente cargando maletas llenas de piedras. El peso no viene solo del camino, sino de lo que eligió cargar. La invitación de este salmo es soltar esas piedras y confiar en que cada paso será sostenido. En la práctica, vivir el presente con ligereza es aprender a valorar los pequeños detalles. Es despertar y agradecer por el sol que entra por la ventana, por la comida en la mesa, por el abrazo de un ser querido. Esta postura cambia la perspectiva y quita el foco de lo que falta para dar lugar a lo que ya existe. Muchas veces, el socorro que pedimos a Dios se manifiesta de forma simple, en la sonrisa de un hijo, en el recuerdo de un amigo, en la paz de un momento de silencio. No es preciso esperar grandes milagros para percibir que Él ya está cuidando. Este estilo de vida también nos enseña a manejar mejor la presión. Cuando el corazón aprende a descansar en el cuidado divino, la rutina se vuelve más ligera, incluso en medio de los problemas. Es como un barco que, a pesar de las olas, permanece a flote porque sabe que hay una fuerza mayor sosteniéndolo. Vivir el presente con ligereza no es negar las luchas, sino confiar en que ninguna es capaz de apagar la presencia del guardián eterno. Y aquí se abre la puerta para la siguiente reflexión. Si el presente puede vivirse con ligereza, ¿cómo cultivar una fe que resista en los días de tormenta más intensa? No es difícil tener fe cuando todo está en orden. El verdadero desafío es mantenerla firme en medio de la tormenta. El Salmo 121 se vuelve un faro en esos momentos, recordando que la presencia de Dios no se interrumpe por los vientos contrarios. Piensa en un barco en alta mar. Las olas parecen más grandes que todo, pero el capitán mantiene la mirada fija en el horizonte. Así es la vida de quien confía. No niega el miedo, pero no le permite ser mayor que la certeza del cuidado divino. Ejemplos sobran. Personas que enfrentaron enfermedades severas y aún así encontraron paz al repetir en oración: el Señor es quien me guarda. Otras que pasaron por crisis financieras, desempleo, humillaciones, pero que testificaron puertas abriéndose de forma inesperada. La fe que resiste no se compone de sentimientos pasajeros, sino de convicciones profundas que se vuelven cimiento cuando todo parece venirse abajo. Es como tener raíces hondas. La tormenta puede sacudir las hojas, pero no arranca el árbol. Esa resistencia no surge de la noche a la mañana, se construye poco a poco. Cada vez que alguien confía en cosas pequeñas, como entregar un problema sencillo, una decisión cotidiana, la fe gana músculo para enfrentar los grandes temporales. El Salmo 121 es ese entrenamiento diario. Con cada repetición, el alma recuerda que no camina sola, y eso nos lleva naturalmente a otro punto. Si la fe nos sostiene en la tormenta, ¿cómo puede también convertirse en un testimonio vivo que inspire a otras personas a no rendirse? Cuando alguien elige confiar en Dios, incluso en medio del caos, esa actitud se vuelve un testimonio que habla más fuerte que 1000 discursos. El Salmo 121, vivido en la práctica, no es solo una oración personal, se transforma en una carta abierta que inspira a quien observa desde fuera. Imagina a alguien que atraviesa una crisis, pero continúa con serenidad, sin perder la esperanza. Las personas alrededor naturalmente se preguntan: ¿de dónde viene esa fuerza? Ese es el impacto de la fe que resiste. Este testimonio no necesita ser llamativo ni estar lleno de palabras difíciles. Muchas veces es en el silencio de una actitud firme, en la mirada tranquila o en el gesto de gentileza en medio del propio dolor, donde la fe brilla. Quien lo ve
percibe que ahí existe algo distinto, una base que no se tambalea con facilidad. Es como una vela encendida en medio de la oscuridad. No necesita gritar para iluminar, simplemente existe y por existir ya transforma el ambiente. Y es curioso cómo esa fe termina convirtiéndose en una invitación sin palabras. ¿Cuántas personas decidieron buscar a Dios después de presenciar la paz de alguien en situaciones extremas? No porque oyeron un sermón, sino porque vieron una vida sostenida por una confianza real. El Salmo 121, cuando se practica, genera ese efecto. Nos guarda y, al mismo tiempo, despierta en otros el deseo de conocer esa fuente de socorro. Y aquí surge el siguiente punto inevitable. Si la fe puede inspirar a otros, ¿cómo podemos transmitirla de forma intencional, multiplicando ese impacto en el mundo? La fe no es un bien privado que deba guardarse solo en el corazón. Tiene el poder de multiplicarse cuando se comparte. El Salmo 121 muestra que el socorro de Dios no es exclusivo, sino accesible a todos los que levantan los ojos hacia lo alto. Cuando alguien transmite su fe intencionalmente, abre caminos para que otras personas también encuentren ese refugio. Es como quien descubre una fuente de agua pura en el desierto y decide guiar a otros hasta allí. Transmitir la fe no significa imponer creencias, sino compartir experiencias reales. Una madre que cuenta a su hijo cómo fue guardada en momentos de peligro. Un amigo que narra la paz que encontró en medio del dolor. Un profesional que comparte con colegas cómo la oración lo sostuvo ante decisiones difíciles. Esas historias no son predicaciones, son testimonios vivos, capaces de tocar corazones que jamás serían alcanzados por teorías. La vida habla más alto que cualquier discurso. Además, ser intencional al transmitir la fe es vivir de forma coherente. No sirve recitar el Salmo 121 con los labios y actuar en el día a día como si estuviéramos solos en el mundo. El impacto está en alinear palabras y actitudes, de modo que quien observa perciba que esa confianza es real. Cuando la fe se vive con autenticidad, se esparce naturalmente, como perfume en un ambiente cerrado. Y eso nos lleva a reflexionar. Si podemos inspirar a otros con nuestras historias, ¿cómo puede esta corriente de fe atravesar generaciones, convirtiéndose en herencia para hijos y nietos? El Salmo 121 no fue escrito para una sola persona, sino como un cántico de peregrinos que cruzaban montañas y desiertos rumbo a Jerusalén. Nació colectivo, y eso nos muestra que la fe, cuando se vive, supera al individuo, se vuelve legado. Imagina a un abuelo que, todas las noches, oraba recitando este salmo, y sus nietos crecían viendo esa escena. Aún sin comprender, esas palabras se iban volviendo raíces en la memoria, listas para florecer en el futuro. Transmitir la fe como herencia no es dejar frases hechas, sino mostrar en la práctica el valor de confiar. Es enseñar a levantar los ojos en los días de alegría y también en los de lágrimas. Es contar historias familiares, recordar libramientos, registrar milagros en diarios que algún día serán leídos por otros. ¿Cuántas familias se sostuvieron en crisis porque alguien antes dejó ese cimiento? El socorro que un día guardó a los padres se vuelve la confianza que alimenta a los hijos. Y lo más bello es que esa herencia no envejece. Mientras los bienes materiales pueden perderse o acabarse, la fe transmitida permanece como llama encendida. Atraviesa generaciones, renueva esperanzas y se convierte en punto de encuentro en medio de las diferencias. El Salmo 121, repetido de generación en generación, es como una música que nunca pierde el poder de tocar el corazón. Y es justamente aquí donde se abre la siguiente cuestión. Si la fe puede atravesar el tiempo y alcanzar a los que aún vendrán, ¿cómo puede también ser testimonio dentro de una comunidad entera?
uniendo personas distintas en torno a la misma confianza. Cuando el Salmo 121 era recitado por los peregrinos, no era solo un individuo clamando, sino un pueblo entero caminando junto. Eso muestra que la fe tiene un poder colectivo, no solo sostiene la vida personal, sino que fortalece comunidades. Imagina a un grupo de personas cruzando montañas, cada una con sus preocupaciones, pero todas repitiendo la misma frase: mi socorro viene del Señor. La unidad nace cuando corazones distintos se apoyan en la misma esperanza. Esa fe compartida crea lazos que van más allá de las diferencias. Personas de edades distintas, clases sociales opuestas e historias completamente diversas encuentran un punto de encuentro en la oración. Es como una fogata en una noche fría. Cada uno trae un trozo de leña y el calor se multiplica para todos. Así sucede cuando una comunidad se une en torno a la confianza en Dios. No importa si uno enfrenta enfermedad, otro duelo y otro escasez, la fe se vuelve puente de apoyo mutuo. Y lo más interesante es cómo esa unidad inspira transformación social. Una comunidad que ora junta no solo fortalece la espiritualidad, sino que aprende a cuidarse mutuamente. El Salmo 121, cuando se vive colectivamente, deja de ser solo palabras y se vuelve acción. El socorro divino se manifiesta también por medio de manos humanas. Y esto abre la reflexión para el siguiente punto. Si comunidades enteras pueden ser guardadas por la fe, ¿cómo esta misma confianza puede también transformar ciudades, naciones e incluso culturas enteras? El Salmo 121, a pesar de haber nacido en el corazón de un pueblo pequeño, atravesó siglos y fronteras. Hoy se recita en diferentes idiomas por personas de culturas completamente distintas. Eso muestra cómo la fe puede ser una fuerza que supera barreras y moldea mentalidades. Piensa en comunidades perseguidas que encontraron coraje en estos versos, o en familias sencillas que, al repetirlos, obtuvieron fuerzas para recomenzar. Un texto tan antiguo se vuelve actual porque toca algo universal: la necesidad de socorro. La transformación cultural que la fe promueve no ocurre de forma abrupta, sino como gotas constantes que forman un río. En ciudades marcadas por la violencia, grupos que se unen en oración crean islas de esperanza. En lugares dominados por el miedo, el recuerdo de que el Señor es quien te guarda reenciende la dignidad. Pequeños gestos, cuando están enraizados en esta confianza, generan movimientos que cambian historias. Es como una semilla sembrada en tierra seca que, con el tiempo, se convierte en árbol frondoso. Y esa transformación no se limita al ámbito religioso. La fe moldea valores, influye en decisiones políticas, inspira movimientos de solidaridad e incluso inspira artes y músicas que atraviesan generaciones. El Salmo 121, vivido de forma práctica, muestra que Dios no es solo refugio individual, sino base para que culturas enteras florezcan con más compasión y esperanza. Y eso, naturalmente, abre camino para reflexionar. Si la fe puede moldear una cultura, ¿qué es capaz de hacer dentro de cada familia, en la intimidad del hogar, donde los desafíos son aún más constantes? Si la fe tiene poder para transformar culturas, el impacto en el ambiente familiar es todavía más intenso. El Salmo 121 se vuelve un cimiento dentro de casa, como una muralla invisible que protege a quienes viven allí. Cuando padres recitan este salmo con los hijos, crean una atmósfera de seguridad que va más allá de las paredes. Es como si el hogar fuese revestido por una presencia constante, capaz de traer paz incluso en los días más caóticos. Muchos testimonios lo revelan. Familias que enfrentaron crisis financieras, enfermedades o separaciones inminentes, pero encontraron fuerza al reunirse en oración.
El simple acto de abrir la Biblia en el Salmo 121, leer en voz alta y confiar en las palabras, generó esperanza para mantenerse unidos. Esta práctica funciona como cemento que pega los ladrillos de una relación desgastada. No elimina los problemas de inmediato, pero fortalece la base para resistir, y lo interesante es cómo ese hábito se perpetúa. Hijos que crecen viendo a los padres buscar a Dios en estos versos cargan ese legado consigo. Más tarde, al enfrentar sus propias batallas, recuerdan que hay un guardián que no duerme. Es un ciclo de confianza que se renueva. Y precisamente aquí surge una nueva cuestión. Si la fe puede fortalecer el hogar, ¿cómo puede también convertirse en fuente de sanidad emocional, restaurando corazones marcados por traumas y heridas antiguas? Hay heridas que no aparecen en exámenes médicos, pero que pesan tanto como una enfermedad física. El Salmo 121 trae una promesa de cuidado que también alcanza el alma, y es ahí donde se vuelve bálsamo para las emociones. Quien ya enfrentó rechazo, abandono o palabras duras, sabe cómo esas marcas pueden acompañar por años. Pero al recitar "El Señor es quien te guarda", algo dentro se reorganiza. El recuerdo de que existe un guardián fiel devuelve dignidad y esperanza. La sanidad emocional ocurre de forma gradual, como quien trata una cicatriz que necesita tiempo para cerrar. Muchas personas ya testificaron momentos en los que, durante la lectura de este salmo, sintieron un peso salir de los hombros. Otras encontraron fuerza para perdonar a quien las hirió, no porque el dolor desapareciera de inmediato, sino porque confiaron en que Dios estaba sustentando el proceso. Es como si el corazón, antes resquebrajado, empezara a ser restaurado ladrillo por ladrillo. Y lo más impactante es que esa sanidad no beneficia solo a quien la recibe, sino también a quienes conviven alrededor. Un corazón sanado se vuelve fuente de pacificación, irradiando calma a la familia, amigos y colegas. El Salmo 121, cuando se internaliza, ayuda a transformar el dolor en testimonio, la debilidad en aprendizaje y la cicatriz en señal de victoria. Y justamente en ese punto surge una nueva reflexión. Si Él es capaz de restaurar las emociones, ¿cómo puede esa misma fe traer también fuerza física para enfrentar batallas que exigen energía del cuerpo? El Salmo 121 habla de un Dios que guarda la entrada y la salida de día y de noche. Esto incluye también el cuidado con la salud del cuerpo. ¿Cuántas veces, ante enfermedades, las personas se sienten vulnerables e impotentes? Es en ese escenario donde la fe se vuelve combustible para resistir. El cuerpo puede debilitarse, pero la confianza en un guardián eterno genera fuerzas que la medicina, por sí sola, no explica. Es como una llama encendida que insiste en permanecer viva, incluso cuando los vientos intentan apagarla. Muchos relatos confirman esta realidad. Hay quienes enfrentaron largos tratamientos médicos y, aún exhaustos, encontraron vigor para seguir luchando después de recitar este salmo. Otros, en situaciones extremas, testifican haber recibido libramiento en accidentes o enfermedades graves, atribuyendo la protección al cuidado divino. No significa que la fe sustituya los cuidados médicos, pero potencia el coraje y fortalece el ánimo, haciendo el proceso menos pesado. Esa fuerza física proveniente de la fe también se manifiesta en detalles cotidianos. Alguien puede levantarse por la mañana agotado, sin energía para enfrentar el día, pero al orar encuentra un ánimo renovado. Es como beber agua fresca en medio del desierto. El Salmo 121 no promete ausencia de dolor, pero asegura la presencia constante de quien da vigor. Y eso nos conduce a una reflexión inevitable. Si el cuerpo recibe esa fuerza,
¿Cómo puede la fe enseñarnos también a perseverar en jornadas largas, cuando el camino parece no tener fin? La vida muchas veces se parece a una peregrinación. Caminos largos, subidas cansadas y momentos en los que dan ganas de parar. El Salmo 121 fue escrito precisamente en ese contexto de peregrinos que enfrentaban senderos arduos rumbo a Jerusalén. Sabían que no llegarían al destino si no mantenían la perseverancia. De la misma manera, hoy cada uno de nosotros enfrenta jornadas que exigen resistencia. Una carrera profesional, un matrimonio, un sueño que parece distante. La perseverancia nace cuando entendemos que no caminamos solos. Cada paso dado es acompañado por el Dios que no duerme ni cabecea. Eso significa que, incluso cuando las fuerzas humanas se agotan, hay una presencia que sostiene. Es como un corredor que recibe agua y ánimo a mitad de la maratón. El cuerpo podría desistir, pero el aliento extra reenciende el fólego. El Salmo 121 es esa voz que dice: sigue, no estás solo. Y lo más profundo es percibir que la perseverancia no depende solo de grandes logros, sino de constancia en pequeños pasos. Un estudiante que insiste en estudiar un poco todos los días, aunque cansado. Una pareja que elige conversar en lugar de pelear. Un profesional que mantiene la integridad en medio de la presión. Todo eso es perseverancia. Y cuando está sostenida por la fe, cada paso se vuelve parte de una victoria mayor. Pero aquí surge una pregunta poderosa. ¿Cómo mantener esa constancia cuando las circunstancias parecen conspirar en nuestra contra y la esperanza comienza a debilitarse? Incluso los más fuertes conocen días en los que la esperanza parece escurrirse entre los dedos. El Salmo 121 es un recordatorio poderoso en esos momentos. Él es tu socorro. Esa frase funciona como ancla cuando todo a tu alrededor parece inestable. Imagina a alguien en medio de un mar embravecido, sin fuerzas para remar, pero sujeto a un ancla que lo mantiene firme hasta que la tormenta pase. Así es la fe cuando la esperanza humana ya no sostiene. En esas horas, el peligro mayor no es solo externo, sino interno. La mente empieza a alimentar dudas. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que estoy solo en esta lucha? Es exactamente en ese vacío donde el Salmo se convierte en remedio. No ofrece respuestas instantáneas, pero ofrece presencia constante. Muchas personas han testificado que, al leer este capítulo en voz alta en los días de mayor desespero, sintieron al alma volver a respirar. Es como una bocanada de aire fresco en una habitación sofocante. Y el detalle más bello es que esa esperanza renovada rara vez llega de forma espectacular. A menudo se manifiesta en señales pequeñas. Una palabra de consuelo, una canción que suena en el momento justo, un recuerdo de un libramiento antiguo. El Salmo 121 nos enseña que, incluso cuando no vemos con claridad el mañana, podemos confiar en el guardián que ya está allí. Y eso abre una nueva reflexión. Si Él renueva la esperanza en los momentos más sombríos, ¿cómo puede esa confianza enseñarnos a ver las crisis como oportunidades de transformación? Las crisis siempre llegan sin pedir permiso y casi siempre nos toman desprevenidos. Pero el Salmo 121 nos muestra que, aún en ellas, existe un Dios que no abandona. Lo que parece derrumbe puede ser, en realidad, reconstrucción. Es como cuando un árbol pierde todas las hojas en otoño. Al principio parece muerte, pero en verdad es preparación para un nuevo ciclo. Así también las crisis pueden ser oportunidades escondidas de transformación. Muchos relatos de superación comienzan justo en momentos de dolor profundo. Alguien pierde un empleo y descubre su verdadera vocación. Otro enfrenta una enfermedad y aprende a valorar el tiempo con la familia. Hay quien ve romperse una relación y, a partir de eso, reencuentra su propia identidad.
El Salmo 121 recuerda que, incluso cuando todo parece venirse abajo, existe un guardián que sostiene cada paso. Él no impide todas las tormentas, pero garantiza compañía fiel hasta que los vientos pasen. Esta visión cambia por completo la forma de vivir. En lugar de encarar la crisis como enemiga, podemos tratarla como maestra. Enseña paciencia, moldea carácter, expone debilidades y fortalece convicciones. El socorro de Dios, en ese contexto, no es solo quitar el problema, sino transformar a la persona en el proceso. Y es justamente ahí donde surge la pregunta que abre espacio para el siguiente punto. Si las crisis pueden ser oportunidades de crecimiento, ¿cómo aprender a ver cada detalle de la vida, hasta los más pequeños, como parte de ese cuidado divino? El Salmo 121 habla de un Dios que guarda tu salida y tu entrada, de día y de noche. Esta expresión muestra que Él no actúa solo en los grandes acontecimientos, sino también en los pequeños detalles de la rutina. Es fácil reconocer la presencia divina en un milagro extraordinario, pero el desafío es verla en las cosas comunes. Un café compartido, una conversación inesperada, un libramiento que parecía mera coincidencia. La fe nos entrena para percibir que nada es aleatorio. Muchos ya han testificado cómo señales simples cambiaron rumbos enteros. Una persona que casi pierde el autobús y por eso encuentra a alguien que transformó su vida. Otra que decidió llamar a un amigo sin motivo y descubrió que estaba a punto de rendirse. Esas situaciones, a la luz del Salmo 121, no son suerte, sino cuidado. Es como si el guardián invisible organizara piezas de un rompecabezas que solo entendemos después de armado. Y esa percepción genera gratitud constante. Cuando aprendemos a valorar las señales pequeñas, la vida deja de verse como una carga pesada y pasa a ser percibida como un regalo. El corazón, antes ansioso, se vuelve más ligero porque descubre que nunca estuvo solo. Y aquí nace una nueva reflexión que nos lleva adelante. Si Él se revela en los detalles del cotidiano, ¿cómo cultivar una vida de sensibilidad espiritual para no dejar pasar desapercibido lo que Él está mostrando? Percibir a Dios en los detalles exige más que ojos abiertos, exige sensibilidad espiritual. El Salmo 121 nos invita a levantar la mirada, y ese gesto no es solo físico, sino también interior. ¿Cuántas veces pasamos corriendo por la vida sin notar las señales de cuidado a nuestro alrededor? Es como alguien que camina distraído mirando al suelo y se pierde el espectáculo del atardecer. Sensibilidad es la capacidad de levantar los ojos y reconocer que nada sucede por casualidad. En la práctica, cultivar esa percepción implica desarrollar hábitos simples, momentos de silencio al inicio del día, anotar en un cuaderno pequeñas respuestas de oración, practicar la gratitud incluso en situaciones rutinarias. Estas actitudes afinan el alma para percibir la acción del guardián. Es como afinar un instrumento musical. Cuanto más ajustado, más fácil distinguir la melodía. La oración basada en el Salmo 121 se convierte, entonces, en un ejercicio diario de abrir los ojos a lo invisible. Esa sensibilidad no nos aparta de la realidad. Al contrario, nos vuelve más atentos. Empezamos a ver oportunidades escondidas en conversaciones comunes, libramientos en hechos cotidianos, consuelo en abrazos inesperados, la fe. Así, deja de ser algo distante y se vuelve experiencia concreta. Y aquí nace un nuevo enlace. Si la sensibilidad espiritual abre los ojos al cuidado de Dios, ¿cómo esa misma práctica puede fortalecer nuestra capacidad de oír su voz en medio del ruido del mundo? Vivimos en un mundo donde el ruido nunca se detiene. Notificaciones en el celular, compromisos, preocupaciones, pensamientos que no dan tregua. En ese escenario, el Salmo 121
suena como un llamado al silencio interior, un espacio donde la voz de Dios puede ser oída. El guardián que no duerme habla de muchas maneras, pero solo lo percibimos cuando aquietamos el alma. Es como intentar escuchar una melodía suave en medio de una multitud. Si no hay atención, pasa desapercibida. Oír la voz de Dios no es siempre una experiencia mística. Muchas veces se manifiesta mediante impresiones sencillas, un consejo sabio que llega a tiempo, un versículo que salta a los ojos, una paz inesperada ante una decisión difícil. Quien cultiva sensibilidad espiritual aprende a distinguir esa voz del ruido alrededor. El Salmo 121, repetido en oración, ayuda a alinear el corazón con esa frecuencia, recordando que existe un guardián atento a nuestras inquietudes. Y ese ejercicio de escuchar en medio del ruido transforma por completo la vida. En lugar de actuar por la prisa, la persona aprende a actuar guiada por la convicción. En vez de perderse en las voces externas, aprende a confiar en la dirección interior. Es como caminar por una carretera llena de señales confusas, pero con un guía confiable indicando el rumbo correcto. Y aquí surge la próxima reflexión. Si podemos oír esa voz en medio del caos, ¿cómo aprender a obedecerla incluso cuando nos pide caminos contrarios a lo que quisiéramos? Oír la voz de Dios ya es un desafío, pero obedecer cuando esa voz contraría la lógica humana es aún más difícil. El Salmo 121 nos recuerda que el Señor es el guardián que ve más allá de lo que alcanzamos a ver. Muchas veces su dirección parece extraña. Pedir que esperemos cuando queremos correr o decir no cuando creemos que sería la oportunidad de la vida. Es como seguir por una vereda estrecha cuando todos apuntan a la carretera ancha. La obediencia, en este caso, es una prueba de confianza. Historias reales lo muestran con claridad. Personas que rechazaron oportunidades aparentemente perfectas y después percibieron que habrían sido trampas disfrazadas. Otras que cambiaron de rumbo por un simple impulso de oración. Y más tarde descubrieron que esa decisión salvó su salud, su familia o incluso su vida. Obedecer la voz de Dios es como confiar en un GPS invisible. Aunque no entiendas el trayecto, tienes la certeza de que el destino es seguro. Y lo más impresionante es que esa obediencia, aunque costosa al inicio, siempre genera frutos. Puede no ser inmediato, pero tarde o temprano la paz confirma que el paso fue correcto. El Salmo 121 enseña exactamente eso. El Señor guardará tu salida y tu entrada. Obedecer, por tanto, es entregar el volante y aceptar que Él conoce caminos mejores que los nuestros. Pero esto abre un nuevo punto. Si obedecer es tan esencial, ¿cómo cultivar una fe lo suficientemente madura para confiar incluso cuando la carretera parece oscura? Hay momentos en los que todo parece apagarse alrededor. Es como entrar en un túnel sin ver la salida. En esos días no bastan frases hechas. Lo que sostiene es una fe madura, construida a lo largo del tiempo. El Salmo 121 es una invitación a esa madurez. Él guardará tu salida y tu entrada. Es una promesa para cuando los ojos no ven nada y el corazón solo siente peso. La fe madura es distinta de la fe impulsiva. No se apoya en emociones, sino en convicción. Esa madurez se construye en pequeñas dosis. Cada oración, cada situación entregada, cada pequeño milagro registrado en el corazón va formando un cimiento sólido. Piensa en alguien que aprende a nadar. Al principio entra con miedo en el agua baja. Después confía en el instructor para sumergirse más hondo. Así es con Dios. Con el tiempo, percibimos que podemos zambullirnos aunque no veamos el fondo, porque sabemos quién nos sostiene. También en ese proceso descubrimos algo precioso. La fe madura no niega las lágrimas ni el dolor. No es un como si espiritual. Al contrario, reconoce la realidad, llora, siente,
pero elige creer. Es como una madre que sostiene a un hijo enfermo y, aunque tiembla por dentro, transmite seguridad al pequeño. No porque todo esté bien, sino porque sabe que no están solos. Quien experimentó esa fe en la oscuridad sabe cuán transformadora es. Personas que pasaron por pérdidas irreparables y aún así continúan con brillo en los ojos, no porque olvidaron el dolor, sino porque descubrieron una presencia mayor que el dolor. Es un brillo que no proviene de un optimismo barato, sino de una certeza construida. Y ese tipo de fe despierta algo en los demás: esperanza. Cuando alguien ve a una persona firme en medio de la tormenta, entiende que también puede atravesar la suya. Es un testimonio silencioso que dice: si Dios sostuvo a aquella persona, también me sostendrá a mí. Y es precisamente esto lo que abre espacio para la siguiente reflexión. Si podemos construir una fe madura que nos sostiene en la oscuridad, ¿cómo podemos también ser instrumentos para sostener a otras personas en sus momentos de oscuridad? Esa es la belleza del Salmo 121. No es un mantra para el individuo, sino una invitación a convertirse en abrigo para otros. El Salmo 121 habla de un Dios que es nuestro guardián. Pero esta experiencia no debe detenerse en nosotros. Cuando somos guardados, también somos llamados a ser abrigo para otros. Es como quien encuentra una sombra fresca en medio del desierto y decide compartir el lugar con quien está cansado. La fe que recibimos se vuelve viva cuando se transforma en cuidado práctico, en palabras de consuelo, en gestos de ayuda. Muchas veces no percibimos que somos respuesta de oración en la vida de alguien. Un simple "aquí estoy para ti" puede funcionar como socorro urgente. Así como Dios se revela a través del Salmo 121, también elige manifestarse por medio de manos humanas. Piensa en una vecina que lleva comida a una familia en dificultad o en un amigo que ofrece un aventón en el momento justo. Esos gestos, aparentemente simples, son traducciones visibles del socorro divino. Y ser abrigo no significa tener todas las respuestas. A veces, el silencio de compañía vale más que 1000 consejos. Es sentarse al lado de quien llora y recordarle que no está solo. Eso es vivir la esencia del Salmo 121. No solo ser guardado, sino guardar también, prestando los hombros, ofreciendo palabras, compartiendo la fe. El guardián cuida a través de nosotros. Lo más bonito es que cuando elegimos ser abrigo, también fortalecemos nuestra propia fe. Quien ayuda descubre que es ayudado. Quien consuela se siente consolado. Es como una llama que, al encender otra, no se apaga. Al contrario, brilla aún más fuerte. El ciclo de la protección divina se expande cuando dejamos de pensar solo en nosotros y pasamos a ser puente para otros. Y no se trata solo de gestos puntuales, sino de un estilo de vida. Vivir como abrigo significa tener ojos atentos a las necesidades invisibles. El amigo que siempre sonríe, pero está cansado por dentro. El compañero de trabajo que se aísla. El niño que pide atención en silencio. Sensibilidad genera acción. Y la acción se vuelve un testimonio vivo de la presencia de Dios. Aquí surge la pregunta que conecta con el paso siguiente. Si podemos ser abrigo para otros, ¿cómo mantener ese corazón generoso incluso cuando nosotros mismos estamos pasando por luchas? ¿Cómo seguir siendo fuente cuando también sentimos sed? Ahí entra la fuerza de un guardián que nunca descansa. Es fácil ayudar cuando estamos bien, pero el verdadero desafío es seguir siendo fuente incluso cuando el corazón también enfrenta batallas. El Salmo 121 recuerda que el socorro no viene de nosotros, sino del Señor. Esto significa que no necesitamos estar siempre fuertes para apoyar a los demás. Basta con estar conectados a la fuente que nunca se agota. Es como un canal por donde pasa el agua.
El canal puede estar agrietado, pero el agua sigue fluyendo. Muchas personas descubrieron que, aún en medio de dolores personales, pueden consolar a otros. Un padre en luto que abraza a otro enlutado. Una mujer enfrentando una enfermedad que ora por quien también está enfermo. Un joven con dudas que aconseja a otro joven perdido. Es un misterio divino. Cuanto más compartimos, más somos renovados. El Salmo 121 garantiza que no estamos solos ni en el dolor, y eso nos permite transformar nuestras heridas en puentes para alcanzar a otros. Este estilo de vida exige humildad. Reconocer que no tenemos todas las respuestas nos acerca todavía más a las personas. El guardián del Salmo nos guarda, pero también nos enseña que la vulnerabilidad no es debilidad. Mostrar las propias cicatrices puede inspirar a alguien que cree estar solo en su batalla. A veces, el testimonio más poderoso es justamente el que nace en medio del dolor. Ser fuente en medio de la lucha también es aprender a descansar. No podemos cargar el peso de todos, pero sí entregar a Dios lo que está más allá de nuestra fuerza. Esa entrega evita que la generosidad se convierta en agotamiento. Quien confía en el guardián sabe cuándo extender la mano y cuándo doblar las rodillas. Hay sabiduría en percibir que Él es la fuente principal y nosotros apenas instrumentos. Y paradójicamente, ayudar a otros mientras estamos en crisis puede ser la clave de nuestra propia sanidad. Al cuidar de alguien, descubrimos nuevos significados para nuestro dolor. El corazón se expande, la esperanza se reenciende y la fe se fortalece. Es como si, al sostener el peso de otro, descubriéramos que también estábamos siendo levantados. Pero aquí surge una cuestión todavía más profunda. ¿Cómo mantener esa llama viva con el paso del tiempo sin dejar que se apague ante el cansancio de la vida? ¿Cómo permanecer perseverantes cuando la rutina intenta engullirnos? La vida tiene una forma sutil de desgastar el corazón. No son solo las grandes crisis las que nos ponen a prueba, sino también el peso de la rutina, los días iguales, las pequeñas frustraciones que se acumulan. Es en esos momentos cuando el Salmo 121 se vuelve aún más actual. Recuerda que hay un guardián constante, que no duerme ni cabecea. Es decir, cuando nuestro ánimo vacila, Él permanece firme. Es como una vela protegida por una campana de vidrio. El viento sopla, pero la llama permanece encendida. Perseverar no significa nunca cansarse. Al contrario, es aprender a descansar en Dios sin abandonar el camino. ¿Cuántos pensaron en dejarlo todo? Un proyecto, un matrimonio, un ministerio, un sueño, y justamente al recordar esta promesa, encontraron aliento para un paso más. La perseverancia nace cuando entendemos que no caminamos solos. El Salmo 121 es ese recordatorio diario. El Señor es quien guarda tu salida y tu entrada. Una clave práctica para mantener la llama encendida es crear rituales de fe. Leer este salmo antes de dormir, repetirlo en oración antes de salir de casa, o incluso convertirlo en una canción tarareada en la ducha. Estos hábitos funcionan como leña puesta en la fogata, impidiendo que el fuego se apague. Perseverar no es solo resistir en grandes batallas, sino cuidar de los pequeños gestos que alimentan la fe diariamente. Otro punto esencial es la comunidad. La llama aislada corre más riesgo de apagarse, pero cuando varias velas están cercanas, una vuelve a encender a la otra. Vivir el Salmo 121 en grupo, en familia o en comunidad de fe, fortalece cuando el corazón de uno se debilita. La perseverancia no es solo personal, también es colectiva. Muchas veces, la fe de quien está a tu lado es lo que impide que tu llama se apague. Incluso cuando todo parece frío y vacío, recordar que Dios permanece presente es combustible suficiente.
Has escuchado historias de personas que pasaron años de espera sin respuestas inmediatas, pero que, al mirar atrás, percibieron que el guardián nunca las abandonó. Esa es la perseverancia verdadera, no desistir porque sabemos en quién hemos confiado. Y en este punto nace un nuevo enlace. Si conseguimos perseverar sin dejar que la llama se apague, ¿cómo podemos aprender también a convertir esa llama en luz que guíe a otros en la oscuridad? Cuando el Salmo 121 declara que el Señor es nuestro guardián, también nos inspira a reflejar esa luz sobre otras vidas. Ser guardado no es solo un privilegio individual, también es un llamado a iluminar los caminos de quien está perdido en la oscuridad. Muchas veces, las personas no necesitan un discurso complejo, sino alguien que brille con pequeñas actitudes, mostrando que hay esperanza. Es como una linterna encendida en medio de un apagón. No resuelve todo, pero muestra dónde pisar. Esa luz puede aparecer en gestos tan sencillos que parecen invisibles. Un abrazo inesperado, un mensaje de ánimo, una oración hecha en silencio por alguien que ni siquiera sabe que está siendo recordado. Son esos detalles los que revelan la presencia de Dios a través de nosotros. ¿Cuántas veces te sentiste fortalecido solo por notar que alguien realmente se importaba? Ese es el reflejo del guardián actuando en lo invisible. Ser luz también exige valentía. No es fácil posicionarse cuando todos alrededor eligieron la oscuridad, pero quien vive el Salmo 121 entiende que no está solo. Así como la luna refleja la luz del sol sin producir brillo propio, también reflejamos la presencia divina incluso cuando no tenemos todas las fuerzas. Eso significa que, hasta en los días en que nos sentimos apagados, todavía podemos iluminar a alguien por el simple hecho de estar disponibles. Y lo más interesante es que ser luz no significa resolver los problemas de los demás. Significa caminar junto, mostrando que existe una salida. Imagina a un viajero perdido en una vereda oscura. La simple visión de una luz a lo lejos ya cambia por completo la sensación de desesperación. Del mismo modo, nuestra vida puede ser ese punto luminoso que inspira a otros a no desistir. Este llamado también nos recuerda que no podemos esconder la luz. ¿Cuántas veces, por miedo al juicio o al rechazo, dejamos de compartir nuestra fe? El Salmo 121 nos anima a levantar los ojos sin vergüenza, para que otros también levanten los suyos. Es en el testimonio sincero, en las palabras simples, donde la luz cumple su propósito. Aquí entra el enlace esencial. Si fuimos llamados a ser luz, ¿cómo mantener ese brillo constante sin dejar que se apague ante presiones, críticas y batallas diarias? Ser luz no es algo automático, exige cuidado, porque la vida intenta constantemente apagar ese brillo. El Salmo 121 recuerda que el guardián no cabecea, y eso significa que incluso cuando sentimos el peso de las presiones, hay una fuerza mayor que nos sostiene. Pero en la práctica, ¿cómo mantener el brillo en medio de críticas, exigencias y luchas? La respuesta comienza por no depender solo de nuestra energía, sino de la fuente que nunca se apaga. La primera estrategia es permanecer conectados en oración. El contacto diario con el Salmo 121 funciona como combustible para reencender la llama. Sin ese vínculo, la fe se apaga lentamente, como una vela que consume la cera. La oración nos devuelve perspectiva, nos recuerda que no somos nosotros quienes sostenemos el mundo, sino el Dios que creó los cielos y la tierra. Ese simple realineamiento nos devuelve paz para continuar. Otra forma de mantener el brillo es filtrar las voces que escuchamos.
Muchas veces, lo que apaga la llama no son los grandes problemas, sino las palabras negativas, comparaciones y críticas destructivas. Al recordar que el Señor guarda nuestra entrada y salida, aprendemos a no permitir que esas voces definan nuestro valor. En su lugar, elegimos alimentarnos de palabras de vida, de testimonios de esperanza, de música y lecturas que fortalecen el alma. También es fundamental aprender a descansar. No es posible mantener la luz encendida si vivimos en constante agotamiento. Incluso las lámparas se queman cuando se usan sin pausa. El Salmo 121 enseña que hay alguien vigilando mientras dormimos, y eso nos permite soltar el control y recargar fuerzas. Descansar no es un lujo, es parte de la estrategia para seguir brillando. Otro aspecto poderoso es compartir la llama. Cuando ayudamos a alguien, nuestra propia fe se fortalece. Es como dos velas. Al encender una con la otra, ninguna pierde, pero ambas brillan más. El brillo crece cuando dejamos de mirar solo nuestras batallas y decidimos iluminar el camino de los demás. El socorro de Dios llega hasta nosotros, pero también pasa a través de nosotros. Y en ese punto se abre el siguiente bucle. Si conseguimos mantener el brillo incluso en medio de presiones, ¿cómo puede esa luz crecer y volverse fuego capaz de transformar ambientes enteros? Hay una diferencia entre ser luz y ser fuego. La luz ilumina, pero el fuego calienta, purifica y transforma el ambiente alrededor. El Salmo 121 recuerda que el socorro del Señor no es solo para mantenernos firmes, sino para capacitarnos a generar impacto. Cuando la fe madura y permanece viva, se expande más allá de nosotros y empieza a encender la vida de quienes nos rodean. Es como una fogata. No calienta solo a quien la encendió, sino a todos los que se acercan. Ese fuego aparece cuando la fe deja de ser discurso y se convierte en práctica concreta. Una comunidad que ora por el barrio, familias que se unen para socorrer a personas necesitadas, jóvenes que deciden invertir tiempo en proyectos sociales. El resultado no es solo iluminación espiritual, sino cambio visible en la realidad. El Salmo 121 se cumple no solo en el corazón individual, sino también en el colectivo que decide confiar en Dios. Ser fuego transformador también significa valentía para confrontar la oscuridad. No basta con iluminar, es necesario quemar lo que impide el crecimiento, miedos, injusticias, patrones nocivos. Una persona que decide vivir con integridad en el trabajo, incluso bajo presión, enciende un ambiente entero. Una madre que enseña valores sólidos a sus hijos está encendiendo una llama que atravesará generaciones. Ese es el poder del fuego que nace de la fe. Lo curioso es que ese fuego no proviene de nuestra fuerza. Así como una vela no se enciende a sí misma, nosotros tampoco producimos la llama. Viene del guardián que nunca duerme, que sopla sobre nosotros y nos mantiene vivos. Eso significa que no necesitamos temer el desgaste, porque la fuente es inagotable. Cuanto más buscamos a Dios, más Él sopla para mantener el fuego encendido. Y lo más impactante es que ese fuego crea movimiento. Donde antes había apatía, nace entusiasmo. Donde había miedo, surge valentía. Donde había indiferencia, brota compasión. El ambiente cambia porque alguien decidió vivir el Salmo 121, no solo como oración, sino como estilo de vida. Esto abre espacio para el siguiente punto inevitable. Si el fuego de la fe transforma ambientes enteros, ¿cómo puede también moldear nuestro carácter, purificando quienes somos por dentro? Si la luz ilumina y el fuego transforma ambientes, aún hay una dimensión más íntima, el fuego que moldea el carácter. El Salmo 121 habla de un Dios que guarda no solo nuestros pasos, sino también quiénes somos en el proceso. Eso significa que las pruebas, cuando se enfrentan con fe,
No solo nos fortalecen, sino que nos labran. Es como el oro, que solo revela su pureza después de pasar por el fuego. El guardián usa incluso las luchas para formarnos. Este proceso puede ser doloroso, porque nadie disfruta ser confrontado consigo mismo. Pero es precisamente en las dificultades donde aprendemos paciencia, compasión y humildad. Una persona que ya experimentó el socorro divino en la desesperación difícilmente permanece indiferente al sufrimiento ajeno. El carácter se moldea cuando dejamos de vivir solo para nosotros y pasamos a mirar a los demás. Muchos testimonios lo confirman. Gente que, tras enfrentar crisis severas, se hizo más generosa, más sensible, más disponible. Otros que, antes del dolor, vivían en la arrogancia, pero que después de clamar por el socorro del Señor, descubrieron la belleza de la sencillez. El Salmo 121 no solo promete protección, sino que nos educa en la confianza. Y ese fuego del carácter no se apaga con el tiempo. Al contrario, nos acompaña en todas las etapas de la vida. De jóvenes nos da dirección, de adultos nos fortalece, de mayores nos mantiene como testimonio vivo para las próximas generaciones. Es como una marca invisible que nos recuerda: fuimos guardados y por eso somos distintos. Lo interesante es que ese carácter moldeado no se limita a la vida espiritual. Se desborda en todas las áreas, en las elecciones profesionales, en las relaciones, en la forma de manejar el dinero, el tiempo y las oportunidades. Cuando alguien vive profundamente el Salmo 121, esa transformación es percibida por todos. Si el fuego moldea quienes somos, ¿cómo vivir diariamente esa confianza de forma práctica, aplicando el Salmo 121 como un estilo de vida y no solo como una oración? No basta con recitar el Salmo 121 en momentos de crisis. El verdadero poder está en transformarlo en estilo de vida. Significa despertar cada día con la conciencia de que hay un guardián atento, cuidando cada detalle. Esta mentalidad cambia completamente la forma de encarar los problemas, porque deja de ser solo un texto leído y pasa a ser una lente con la que vemos el mundo. Vivir así es aprender a cargar paz en medio del caos, no porque los problemas desaparezcan, sino porque la confianza se vuelve constante. Quien adopta el Salmo 121 como estilo de vida camina más ligero, sonríe más fácil y tiene coraje para enfrentar lo inesperado. Es como andar con paraguas en días nublados. La lluvia puede caer, pero la protección ya está preparada. Esta postura también genera consistencia emocional. Personas que viven basadas en este salmo no oscilan tanto entre altos y bajos, porque saben en quién han confiado. Esto no significa ausencia de tristeza, sino una base sólida que impide el desespero. Es un equilibrio que viene de lo alto y que atrae la atención de quienes observan. Hay, además, impacto práctico, decisiones tomadas con calma, relaciones conducidas con paciencia, elecciones hechas con confianza. El estilo de vida moldeado por el Salmo 121 se manifiesta en acciones diarias, no solo en oraciones aisladas. Es la diferencia entre tener un texto memorizado y vivir una verdad incorporada. Quien aprende a vivir así se vuelve un testimonio ambulante. Donde llega, transmite paz. Cuando habla, genera esperanza. Cuando actúa, inspira confianza. Ese es el reflejo natural de alguien que carga la convicción de que Dios es su socorro constante. Si vivir el Salmo 121 es un estilo de vida, ¿cómo podemos usarlo también como arma espiritual en tiempos de batalla para vencer fuerzas que intentan paralizarnos? La vida está marcada por batallas invisibles. Muchas no son contra personas o circunstancias, sino contra fuerzas que intentan desanimarnos, paralizarnos y robarnos la fe. Aquí el Salmo 121 se vuelve más que un texto bonito.
se transforma en arma espiritual. Cada palabra es una flecha contra el miedo, cada verso un escudo contra la duda. Recitar este salmo en medio de las luchas es como alzar una bandera en campo de guerra. Recuerda que el guardián no duerme y que ningún mal puede ser mayor que la presencia divina. Esa convicción cambia la postura. En lugar de luchar desesperados, luchamos confiados. La batalla puede continuar, pero el corazón ya sabe el resultado. La victoria no depende solo de la fuerza humana. Esta arma también fortalece la mente. Muchas batallas empiezan en el pensamiento, con ideas de derrota, desánimo e incapacidad. Cuando alguien internaliza el Salmo 121, esos pensamientos se confrontan con la verdad de que el socorro viene del Señor. Es como cambiar los lentes de unas gafas. De repente, el escenario que parecía sombrío comienza a ganar claridad. Otro aspecto importante es que el Salmo puede proclamarse de forma colectiva. Imagina a una familia, una iglesia o un grupo de amigos declarando estas palabras en voz alta en medio de dificultades. El ambiente cambia, la fe crece, el miedo disminuye, el enemigo pierde terreno porque la confianza se esparce. Y lo más increíble es que esa arma no se oxida. Puede usarse todos los días, en cualquier circunstancia, y mantiene la misma fuerza. El guardián no cambia, y su palabra permanece eterna. Amado hermano, amada hermana, después de este recorrido por el Salmo 121, el corazón entiende una verdad que no puede olvidarse. Nunca estuviste solo. En cada lágrima, en cada noche sin dormir, en cada lucha silenciosa, había un guardián presente, vigilando incluso cuando no tenías fuerzas para pedir socorro. Él no duerme, no cabecea, no se distrae. Mientras luchabas por mantenerte en pie, Él ya estaba sosteniendo tus pasos. Este salmo no es solo un poema antiguo, es una promesa viva, actual, que atraviesa generaciones. Recuerda que Dios es socorro en momentos de urgencia, pero también compañía en los días comunes. Es ese cuidado que no se agota y que transforma crisis en oportunidades, lágrimas en aprendizaje, dolores en testimonios. Quien confía en estas palabras descubre que no hay oscuridad capaz de apagar la luz del guardián eterno. Y quiero preguntarte directamente, ¿en qué área de tu vida necesitas levantar los ojos hoy? ¿Dónde se ha debilitado tu esperanza? Tal vez sea en la familia, en las finanzas, en la salud o incluso dentro de tu propia alma. El Salmo 121 te invita a entregar eso ahora, no como quien hace un ritual, sino como quien decide confiar de verdad. No esperes más. Levanta los ojos. Haz de esta promesa tu refugio diario. Recita, medita, declara con fe: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Deja que esta verdad se vuelva combustible para tu jornada, paz para tu corazón y esperanza para tus próximos pasos. Y ahora te provoco. ¿Seguirás intentando cargarlo todo tú solo o permitirás que el guardián eterno camine a tu lado? Esa decisión puede cambiar por completo tu vida. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja tu comentario y comparte este video con alguien que también necesita levantar los ojos hacia lo alto. Así, juntos, vamos a esparcir esta luz y a recordar al mundo entero que existe un Dios que nunca duerme y nunca abandona.